Hola chicos, bienvenidos de vuelta una vez más a su podcast S2Cube, Success and Subjectivity for the Society. Yo soy Juan Pablo y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes una vez más, como siempre les digo en cada episodio nuevo. Chicos, hoy estoy muy feliz de tener una nueva invitada con nosotros aquí, invitada especial del día de hoy. Quiero presentarles a Doris Dukova. Ella es una traductora certificada del búlgaro al español. Tiene muchas anécdotas, historias y reflexiones que contarles el día de hoy, razón por la cual me siento muy agradecido. Gracias Doris, bienvenida a este nuevo episodio. Entonces, para empezar Doris, pues la primera pregunta que yo te quiero hacer es tu presentación, tu introducción para el público. Me gustaría que les contaras un poco a la gente quién eres. Para comenzar, me gustaría que te presentaras. Me gustaría que también les contaras a la audiencia a qué te dedicas profesionalmente, cómo ha sido tu recorrido, tu trayectoria, y también me gustaría que les contaras cómo ha sido un poco tu conexión entre Colombia y Bulgaria. Y para poder generar una reflexión aquí en este nuevo episodio, me gustaría que desde una perspectiva de salud mental y psicología social, el cual es el tema principal de este podcast, como siempre lo he dicho, la psicología social, me gustaría que les contaras a la audiencia cómo impactó la identidad bicultural en tu salud emocional e identidad personal. Antes de empezar, me gustaría también decirles, chicos, que este episodio, si lo están escuchando en español, va a estar traducido también al inglés. Aún estamos decidiendo el método para hacer la traducción a inglés, ya sea por closed caption, subtítulos o con inteligencia artificial. Estamos analizando la manera de hacer una traducción. También, por si ustedes lo están escuchando en otra plataforma que no sea YouTube, entonces recuerden que este contenido también está disponible en Spotify y en Apple Podcasts. Entonces, si ustedes lo están escuchando en esas plataformas, recuerden que este episodio tendrá una subtitulación a inglés posteriormente. Remember, guys, that in the next days it will be translated to English. Entonces, Doris, muchas gracias por estar acá. Entonces, pues te cedo la palabra, somos todo oídos y te escuchamos. Bienvenida, Doris. Pues muchas gracias Juan Pablo por la invitación. Yo también estoy muy feliz de estar acá, de compartir algo de mi experiencia, sobre todo en el tema de interculturalidad. Bueno, como tú me presentaste, mi nombre es Doris Dukova. Yo me puedo definir como hija de la internacionalización desde hace medio siglo, porque mi papá fue colombiano, que fue a estudiar a Bulgaria y conoció a mi mamá y nací yo. Y bueno, así uno de los matrimonios mixtos que hoy en día ya es muy común, mucho más común desde hace como 50 años. Y adicional a eso también de esta combinación que fue un país pues de Sudamérica con un país que era de la cortina de hierro, que naturalmente pues tenía sus particularidades y también vivir como esa transición del comunismo hacia la economía libre, hacia el capitalismo, que también fueron cosas que marcan mucho todo el tema de tanto del desarrollo personal como la parte de la educación y el desempeño profesional después. Yo de profesión soy ingeniera electrónica, soy egresada de la Universidad Técnica de Sofía. Y cuando yo llegué aquí en Colombia, bueno, comencé a trabajar en una universidad y lo que hice fue tener una especialización en telecomunicaciones móviles. Y como me fui por la línea de la educación, entonces después hice una maestría en educación. Después también hice un doctorado en educación con énfasis en liderazgo organizacional y posteriormente hice una estancia postdoctoral en educación internacional, precisamente porque desde la parte de las vivencias, de las experiencias, de toda la parte de retos que se tienen que superar cuando uno se va desenvolviendo profesionalmente en una digamos como en un ámbito, en un contexto que es culturalmente diferente al propio, pues tiene también muchos retos.
y básicamente lo que pienso es que estos retos tenemos que aprenderlos a convertir en oportunidades para el aprendizaje, oportunidades para el crecimiento personal, oportunidades para el relacionamiento por parte, digamos, como de esta interacción cultural que se tiene, tanto social como en el ámbito profesional. Ahora, yo tal vez cambiaría el tema de binacional por multinacional, porque básicamente ahorita el contexto ya es mucho más de fronteras abiertas, es mucho más de conocimiento también abierto tanto en acceso como para su uso. Entonces nosotros también sabemos el tema, por ejemplo, de no solamente las plataformas y de las aplicaciones, pues hay unas que son de libre acceso, hay otras que, bueno, hay que pagar para poder utilizar, pero en todo caso es mucho más asequible en comparación de, por ejemplo, hace 10, 15, 20 años. Entonces, como yo crecí en Bulgaria y estudié tanto el colegio como la universidad en Bulgaria, pues yo pienso que una de las cosas que me marcó mucho, porque como ya mencioné, Bulgaria fue un país comunista y realmente las personas extranjeros en Bulgaria en esta época no eran mucho. Y si de pronto había gente, pues era básicamente la cortina de hierro, ¿no? Y menos de un país tan lejano como es Colombia. Entonces yo sufrí bastante. Ahorita el término técnico es bullying, ¿no? En el colegio, inclusive en la misma universidad en ocasiones. Y todo esto, digamos que me hizo reflexionar de cómo desde una persona como yo, que no soy psicóloga, sí educadora, y que claro, naturalmente los educadores tenemos digamos como un amplio rango de conocimiento de psicología. Entonces, ¿cómo hacer de que con las experiencias, con las vivencias que hemos, digamos, sobrellevado a lo largo de estos años de vida, entonces, ¿cómo hacer para que estas experiencias se vuelvan un espejo para los demás? Para enseñar un poco todo el tema de resiliencia, todo el tema de cómo yo me relaciono interculturalmente, sin necesidad de pronto de pasar ciertas barreras, incluyendo incluso el espacio, digamos que la proximidad y el espacio físico, que para algunas culturas es algo muy marcado como una expresión cultural. Entonces, finalizo esta presentación personal precisamente con el tema de un libro que yo escribí que se llama El lado oscuro del éxito, y que en 14 historias cuenta 14 aprendizajes interculturales sobre el trabajo en equipo, sobre la parte de resiliencia, sobre cómo tenemos que prepararnos previamente cuando queremos de pronto estudiar o trabajar o vivir en un contexto cultural que es totalmente diferente al propio, y también poder identificar unas expresiones que se llaman expresiones culturales y que nos permiten a nosotros tener una autoimagen de la cultura que estamos presentando, al tiempo que también podemos identificar estas expresiones culturales de las otras personas y podemos armonizar la comunicación, armonizar el relacionamiento, la interacción que tenemos, para que sean agradables, para que se pueda minimizar un poquito lo que se conoce como choque cultural, y también desarrollar algunas estrategias para adaptarnos en estos entornos que en este momento son globales. Wow, muchas gracias por toda la información que compartes con nosotros, Doris. Es muy interesante. Me llamó mucho la atención cómo decías que fue esta adaptación tuya. Naciste en Bulgaria y viniste a vivir a Colombia. ¿A qué edad? A los 24 años. A los 24, es decir que ya prácticamente eras adulta cuando hiciste la transición. Estudiaste en Bulgaria, en la Universidad de Sofía, me decías. Uh-huh. Ok, y vale, por lo que yo veo, podemos ver aquí, chicos,
un background muy versátil de Doris en dos carreras: ingeniería, que fue la primera carrera que estudiaste, y la maestría que hiciste en docencia, ¿correcto? Correcto. Entonces, Y sobre todo, aquí voy a completar el tema de la estancia postdoctoral que hice, que fue en educación internacional, porque el tema de la educación internacional hay varios modelos, varias representaciones como para poder, digamos, comprender a las estrategias para que la educación sea realmente de impacto, de resultados significativos, de aprendizajes que se pueden aplicar en un contorno social específico. Entonces, en la estancia postdoctoral, pues básicamente la hice para la transferencia de un modelo de desarrollo de sensibilidad intercultural. Este fue, digamos, como mi proyecto. Y en este desarrollo de sensibilidad intercultural, precisamente acojo algunos de los elementos de unos modelos psicológicos para el desarrollo de la competencia cultural, porque bueno, nosotros sabemos que desde la psicología hay modelos que están orientados hacia el resultado y hay otros que están orientados hacia el proceso. Entonces, la experiencia, digamos, como de vida, a uno le va enseñando que el resultado es importante, pero es mucho más importante el proceso. Los retos que se van superando y que se van transformando en lecciones aprendidas para que la próxima vez podamos hacer las cosas de una mejor manera, de una manera más fácil, más armoniosa con el entorno. vaya, Doris, me parece muy interesante lo que nos compartes y quiero darte toda la razón en lo que dices, y quiero que ustedes, muchachos, escuchen esta reflexión debido a que yo la considero muy importante. Desde una perspectiva psicológica, creo que cualquier persona ha experimentado lo que está comentando Doris aquí en este episodio. Es más importante el proceso que el resultado, porque si tú de hecho, esto lo evalúa mucho la psicología, desde la psicoterapia específicamente, en los procesos de cada una de las personas que toman esta misma que acabo de compartir, la psicoterapia. Cuando un psicoterapeuta se sienta con un paciente a escuchar pues un proceso de diferentes contextos, como porque una psicoterapia se le puede hacer a diferentes pacientes, es decir, varias personas van a tomar psicoterapia. Lo primero en lo que se enfoca el psicólogo, en mi percepción, es en analizar a la persona, en analizar cuáles han sido las causas que llevan a la persona a tomar la terapia, y por ende siempre se puede hallar la similitud de que la persona está tratando de alcanzar un objetivo muy grande, en los casos de que la persona tiene claro cuál es su objetivo en la vida, pero no está disfrutando el proceso porque se presenta a dificultad o ve dificultad, o se presenta a esto, lo otro, cualquier cantidad de cosas. Entonces es muy importante hacer lo que dice Doris, disfrutar el proceso, porque el tesoro no está al final del arco iris, el tesoro está en el proceso, cuando tú vas recorriendo el camino hasta llegar al final. Entonces, Doris, también quería resaltar que me pareció muy interesante como me comentas que hiciste fusión de tu pasión, la cual es la educación, junto con la internacionalidad, lo cual es poner de acuerdo, es como hacer una unión de diferentes opiniones subjetivas, lo que tú dices, que no es bicultural sino es internacional entre varios países, para poner de acuerdo las opiniones de la gente. Es por eso que yo hago este podcast también, porque es muy interesante cómo cada opinión subjetiva se puede fusionar en una sola opinión, la cual es la opinión objetiva, para poder llegar a un fin común entre todos. Cuando nosotros logramos hacer una unión entre nuestros desacuerdos y seguir un objetivo, es cuando se logra el éxito y cuando se logra dicho propósito que estamos persiguiendo o al que le estamos apuntando con nuestra atención para lograrlo. Entonces, Doris, muchas gracias por comentar esto. Y antes de hacerte la primera pregunta que te quiero hacer, quiero que recuerden un episodio, muchachos, en el que yo dije, ¿se acuerdan?
que hay un lápiz y ese lápiz se parte en 3 pedazos. Entonces uno puede, tenemos 2 opciones. Uno puede coger el lápiz y en las partes rotas poner quejas y decir, no, el lápiz se rompió, ya no hay nada que hacer, qué desastre que el lápiz se haya roto. O podemos tajarle puntas nuevas transformando los problemas en oportunidades, como dijo Doris al principio de este episodio. Entonces muchas gracias, Doris, por compartir esta reflexión con nosotros. Claro que sí. Entonces, vamos con las preguntas. Claro que sí. Entonces, vamos con la primera pregunta que yo te quiero hacer, la cual es, tienes una fundación que se llama la Alianza Colombo-Búlgara, ¿correcto? Entonces, con respecto a la Alianza Colombo-Búlgara, yo te quería preguntar, ¿qué te inspiró a crear la Alianza Colombo-Búlgara y qué necesidades personales o sociales motivaron su fundación? ¿Para quiénes? Para todos aquellos que la conocen la primera vez, para quienes la conocen por primera vez, ¿de qué se trata la Asociación Colombo-Búlgara, la Alianza Colombo-Búlgara? ¿Cuáles son sus principales objetivos? ¿A quién sirve? ¿Cómo ha evolucionado la organización desde su creación? ¿Y cuáles han sido los principales desafíos, las principales dificultades y los principales logros a lo largo del camino de esta alianza? Y ahora que una pregunta también que se me acabó de ocurrir, como tú mencionas la trayectoria internacional, ¿esta es una alianza entre Colombia y Bulgaria o también hay otros países de Latinoamérica u otros, no sé, otras zonas geográficas como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, otros países de Europa? Por ejemplo, también escuché que Erasmus es un programa de estudio. ¿Tiene algún convenio con algunas otras organizaciones? Te quería preguntar. Entonces, dale, Doris, te escuchamos. Bueno, esto realmente no es una pregunta, son varias preguntas, pero digamos que voy a responderlos así con un hilo conductor que precisamente es como esta parte social que estamos haciendo desde la Alianza Colombo-Búlgara. Bueno, primero el tema de la creación, que es tal vez muy interesante para las personas que de pronto por primera vez escuchan sobre nuestra fundación. Bueno, yo, como les decía anteriormente, pues yo llegué a Colombia inicialmente pues para aprender el español. Posteriormente comencé a trabajar en una universidad, después comencé a estudiar, hice la maestría, el doctorado. Bueno, entonces esta parte de la trayectoria profesional, y siempre he trabajado en instituciones de educación superior, en universidades principalmente. En algún momento nosotros desarrollamos un proyecto que se llama Diseño de una estación agrometeorológica como una herramienta pedagógica para el estudio de medio ambiente. O sea, un nombre que hoy yo lo escucho y digo, wow, es demasiado grande, y pues además de eso abarca como muchos aspectos, ¿no? Tanto pedagógicos como de ingeniería, como de pedagogía. Pero bueno, en su momento fue un gran reto. Fue un gran reto de, digamos, primero organizar el tema de la estación, tanto con colegas como con estudiantes, organizar todo el tema, digamos, de la puesta en marcha, que fue una parte importante del proyecto. Y finalmente, cuando ya todo estaba funcionando y estábamos recibiendo unos datos, entonces decíamos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer con esos datos? Sí, ya la diseñamos, ya está funcionando. Entonces hicimos un acercamiento con el IDEAM. Para los que son fuera de Colombia, IDEAM es el Instituto de Estudios Ambientales. Y bueno, con este acercamiento lo que hicimos fue un convenio para que ellos pudieran recibir nuestros datos. Y fue la primera estación universitaria que estaba transmitiendo datos para IDEAM. Entonces lo menciono porque pues fue en su momento fue un gran reto. Sí, fue digamos que mucha gente de pronto dice, no, este objetivo es tan grande que de pronto no lo voy a lograr. Pero nosotros con mucha perseverancia, haciendo pruebas, trayendo a las personas del IDEAM a la universidad, yéndonos digamos que en diferentes espacios que ellos ya tenían estaciones agrometeorológicas, pero no universitarias. Entonces íbamos haciendo como el estudio comparado. Entonces finalmente dijeron, listo, vamos para adelante con este proyecto. Y en algún momento la Universidad de Plovdiv
especialmente la Facultad de Ingeniería Ambiental, abrió una convocatoria de proyectos de investigación ya concluidos con resultados y nosotros nos postulamos y ganamos esta convocatoria. Este fue, digamos que ahora que estoy trabajando un poco el tema de cooperación internacional, fue mi primer proyecto subvencionado. Y nosotros viajamos 3 personas a Bulgaria para presentar pues todo el proyecto, todo el, digamos como hicimos el tema de todos y cada uno de los objetivos específicos del proyecto y bueno, nos atendieron súper bien. Esto fue una experiencia para mí extraordinaria porque estábamos con gente de la NASA, con gente de mucha, digamos top realmente, top investigadores y proyectos de punta. Fuimos los únicos representantes de América Latina y pues eso también tuvo una connotación súper especial. Nos acogieron muy bien. Claro, había mucho, digamos, como temores por todo el tema de idioma, porque pues el búlgaro, que el inglés, pero pues finalmente estos retos los transformamos en una oportunidad de relacionamiento y bueno, trajimos un par de convenios para Colombia y cuando volvimos, un compañero de los que viajó dijo, bueno, entonces aquí ¿qué hay de Bulgaria? ¿Hay algún restaurante? ¿Hay algún almacén? ¿Una casa cultural? Y yo dije, no, aquí no hay nada de eso. Y entonces él dijo, bueno, hagamos. Y yo le dije, hagamos. Y así surgió la idea de la Alianza Colombo-Búlgara. Comenzamos a investigar cómo constituirla, digamos que ya con la Cámara de Comercio y demás. Y así fue, eso fue en el año 2008, ya hace 17 años, ya vamos para 18 años. Y el objetivo principal de la Alianza Colombo-Búlgara inicialmente es apoyar la comunidad búlgara en Colombia, la comunidad colombiana en Bulgaria y hacer lazos entre las instituciones de educación superior colombianas y búlgaras. Bueno, el objetivo realmente es en el ámbito de la educación y la cultura. Y enlazo con otra pregunta que me hiciste y fue si es solamente entre esos 2 países o más. Precisamente algunos programas europeos de proyectos de cooperación internacional tienen como una condición de que sean mínimo 3 instituciones de mínimo 3 países. Entonces, Bulgaria y Colombia teníamos las 2 paticas, pero nos faltaba una. Entonces comenzamos a desarrollar también convenios con otros países. En este momento tenemos convenios con México, con Ecuador, con Argentina y por parte de Europa con España. Esos son básicamente los 5 países donde se mueve la Alianza Colombo-Búlgara. Insisto, justamente por este requisito de que sean mínimo 3 países mínimo 3 instituciones de mínimo 3 países. Y pues bueno, nosotros ya en esos 17 años ya hemos postulado varios proyectos, ya se han ganado algunos recursos, ya han habido algunos beneficiarios, organizamos las misiones académicas a Bulgaria. Después, precisamente con esta apertura que se tuvo con España, entonces ya son misiones académicas Bulgaria-España, los cafés con propósito también, como para poder dar algo de información de Bulgaria acá en Colombia y en general pues en países que hablan español, porque pues con los convenios que tenemos con México, Ecuador y Argentina pues también vamos vinculando otras organizaciones. Por ejemplo, hay una organización que se llama Los Búlgaros en Argentina y que en algún momento pues organizamos también una actividad conjunta y pues principalmente apoyamos todos los procesos para que las personas que de pronto quieren ir a estudiar o trabajar en Bulgaria o viceversa, a recibir aquí búlgaros que quieren hacer sus intercambios o de pronto hacer algo de turismo, conocer, o inclusive los que están solamente de paso, porque también hay muchos que vienen a hacer como visitar varios países latinoamericanos, están de paso por Colombia y pues se van vinculando a las actividades que nosotros tenemos. Básicamente, para cerrar el tema, digamos, como de la presentación de la alianza, en este momento pues están vinculados los búlgaros que vivimos en Colombia, que no somos mucho, pero precisamente esto que estamos tan lejos y no somos mucho pues ha hecho que somos
bastante unidos en todo el tema de las actividades que se están desarrollando, y pues también como es tu caso y el caso de muchas personas que han querido ir a estudiar a Bulgaria, entonces le damos esta información necesaria de las costumbres, de cosas que de pronto se van a encontrar, el tema de las estaciones, por ejemplo, que para algunos países es totalmente natural, pero para Colombia no tanto. Entonces todo este tema, los principales, otro tema también muy importante que está ampliamente estudiado desde la psicología, tanto desde la psicología social como desde la psicología educativa, el tema de choque cultural, por ejemplo, las fuentes de choque cultural y cómo minimizar, cómo hacer de que los efectos del choque cultural que siempre se va a producir, entonces se reduzcan, ¿sí? Entonces es eso, esos son como los grandes objetivos de la alianza: acompañar, apoyar, sensibilizar y estar pues pendiente tanto de los proyectos que se están desarrollando como de los propios relacionamientos, que también son digamos que unas relaciones informales pero igualmente importantes. Vaya, Doris, qué interesante cómo me cuentas el desarrollo. También me gustaría que este fuera un pequeño testimonio para las personas que tienen emprendimientos pequeños, porque es decir, me llamó mucho la atención cómo lo planteaste cuando estabas en la universidad, cómo lo llevaste ante otros exponentes, como tú contabas que cuando hicieron la reunión de asociaciones y que estaba la NASA, que tú contabas cómo ustedes eran los únicos representantes de esta región que es latinoamericana, y cómo fuiste escalándolo cuando viniste aquí y cuando lo asociaste ya después con otros países, cómo va creciendo. Simplemente factor riesgo, es decir, me voy a arriesgar, voy a hacer un proyecto propio simplemente porque me apasiona y con el que pueda servir a la gente, como Doris lo comenta. Los aspectos técnicos también se pueden analizar. Yo personalmente no sé mucho del tema, pero me parece muy interesante como mencionabas, cuando por ejemplo lo trajiste aquí a Colombia, que lo ibas a registrar la marca en la Cámara de Comercio, la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿correcto? Sí, así es, muy, muy buen apunte, Juan Pablo, porque pienso que esto es lo más importante y de este episodio, si se llevan 3-4 ideas fuertes, es precisamente eso, hacer las cosas con pasión, no rendirse. A veces las cosas funcionan, a veces no funcionan, entonces teniendo esta perspectiva, este propósito grande, entonces seguir trabajando, seguir luchando. El tema algo de la resiliencia que yo mencioné también y que de la cual hablo mucho en el libro, porque pues digamos lo de este proyecto es como una parte, pero realmente en todo el tema del desarrollo profesional uno se encuentra muchas veces con situaciones recurrentes y lo que tiene que hacer es tan pronto resuelva no de digamos problemas, sino dificultad, sino reto o desafío, tan pronto lo resuelvas, entonces agarrar este aprendizaje para que en una próxima oportunidad sea tu capacidad instalada para la toma de decisiones, para el tema del relacionamiento, el tema de pronto a veces de negociar un poquito cuando se tienen que formular, por ejemplo, proyectos que son internacionales, interinstitucionales. Entonces, claro, cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene sus propios intereses. Entonces, cómo ser empático en esta parte de la negociación para que podamos llegar a un acuerdo y que podemos formular este objetivo conjunto que después nos va a llevar a todos a un buen resultado. Exacto, sin perder el factor humano en el proceso. El factor humano de comunicación entre personas, que yo soy un ser humano y tú también, y el factor de la profesionalidad, que este es el objetivo claro que queremos, y llegar a un balance entre las dos, como todos ya lo hemos hablado en muchos episodios. El balance es lo más importante en la vida, yin y yang. Entonces, muy bien mencionado, Doris, y te agradezco mucho por compartirlo aquí con la audiencia de S2Cube. El factor riesgo, el factor acción, el factor negociación y el factor resiliencia, perseverancia. Es decir, si a la primera dificultad quieres dejar las cosas ya tiradas, pues es poco probable que resulte tu
tu objetivo, tu propósito, como Steve Harvey lo decía. The guarantee of quitting is that it will never happen. Yo compartí esa frase en un video anterior y también haré un futuro video reaccionando solamente a esa frase. Y dice, the guarantee that it can happen is that if you never give up, no way under the sun. Eso es lo que Steve Harvey dice y creo que se puede aplicar muy bien en este contexto y te agradezco mucho, Doris, por compartirlo con nosotros. Entonces ahora me gustaría hacer mención de un tema que ya has mencionado 2 veces y es tu libro. Entonces me gustaría que nos contaras otra vez un poco acerca del libro, cómo se llama, qué te inspiró a su escritura, como autora, qué valores o qué enseñanzas quieres compartir con quienes lo lean, con los lectores y también con la audiencia. Me gustaría que lo promocionaras un poco, dónde lo pueden encontrar. Tengo entendido que está disponible en Amazon, entonces también me gustaría saber si está disponible en alguna otra vía de entrega, ya sea física o virtual. Entonces te escuchamos y me gustaría saber pues un poco del libro. Bueno, gracias Juan Pablo por esta pregunta. El libro se llama El lado oscuro del éxito y se encuentra en este momento en Amazon y en Amazon Kindle, también en físico aquí en Colombia, para distribución para cualquier parte del país. Es un libro que yo escribí en el principio de este año. Básicamente la inspiración a mí siempre me gusta. Yo he mencionado ya varias veces la palabra lecciones aprendidas. A mí me gusta mucho de pronto analizar las situaciones y de algunas de pronto características para la resolución de una dificultad o de un problema o de un reto. Entonces, ¿qué lección le puedo sacar? ¿Cómo puedo hacerlo, recordarlo para que en alguna próxima oportunidad pues no vuelva de pronto a tropezarme en la misma piedra? Entonces yo tenía varios apuntes para cosas así que me habían sucedido sobre todo en el ámbito profesional, en el trabajo en equipo, en todo el tema de la sensibilidad intercultural que yo estoy trabajando. Y en el principio de este año, bueno, yo tuve una situación de salud y me puse como a revisar cuando ya la dificultad fue superada, y me puse como a revisar las metas que tenía y yo tenía pues esta meta del libro y yo dije, bueno, pues ya se llegó el día de escribir el libro. Lo hice en 14 días, escribí un capítulo por cada día. Son 14 historias que tienen una lección cada uno. Y bueno, en alguna ocasión les cuento esta anécdota cuando estábamos haciendo la presentación del libro. Me decía una señora, bueno, pues como la literatura es también parte del arte, el tema de la inspiración, ¿sí? Que es más o menos también en línea de tu pregunta. Y yo le dije, mira, yo como buena ingeniera pragmática, un capítulo por día, porque qué tal que no llegue la inspiración, ¿sí? O lo que les dicen la musa, ¿no? Qué tal que no llegue la musa. Entonces tocaba hacerlo y con mucha disciplina y constancia pues hacer los 14 capítulos y ya después seguir como en el proceso de edición e impresión. Es un libro, como ya mencioné, cada capítulo es una lección. Hay algunas capítulos que son muy graciosos, hay otros que son un poco tristes, pero igual dejan una enseñanza y básicamente son enseñanzas para el trabajo en equipo, para tener resiliencia, tener de pronto no perder las metas de la vista, de pronto a veces buscar un camino diferente para hacer la misma cosa. Cuando tenemos que tomar un riesgo, entonces medir el grado de riesgo para que de pronto no nos vayamos a estrellar contra la pared. El tema de la preparación previa, que en muchas ocasiones no se ve, pero ahí tú has mencionado varios personajes públicos. Yo voy a mencionar a un nadador olímpico, Bolt, que dice, yo nado 1 minuto y medio, pero para este 1 minuto y medio y para esta medalla pues me estoy preparando 4 años. Entonces en muchas ocasiones la preparación previa nosotros no la vemos, no le damos como tan la importancia que se merece. Sí.
pero es muy importante trazar las metas, digamos que tener siempre un plan B, un plan C, aliarse bien, saber con quién puedes contar, porque también hay un capítulo que se llama La confianza traiciona. Entonces hay capítulos para cada persona, algunos les llegan más al corazón que otros, pero son enseñanzas que de una manera práctica podemos poner tanto para las actividades del día a día como para la consecución de las metas más grandes. Vaya, Doris, muchas gracias por la explicación tan detallada que nos das de tu libro. Me parece muy importante, sobre todo, resaltar en el segundo aspecto de lo que mencionabas hace unos momentos, que es la curva de aprendizaje. Ahí es el intentar hacer algo. Cuando tú empiezas a intentar hacer algo, es decir, por ejemplo, hablar un idioma. Yo veía un creador de contenido que tiene razón en cierto punto, porque él decía que tú tienes que darte permiso de verte ridículo haciendo algo cuando tú recién comienzas. Esa es la curva de aprendizaje cuando tú no sabes, y pues porque sí, nadie nace aprendido, pero tú sientes como el llamado a hacer algo porque el conocimiento es poder. Eso yo ya lo he mencionado. Si tú sabes algo, tú ya sabes y tienes conciencia de cierta temática, y por ende pues no eres fácil de engañar respecto a la misma temática mencionada. Entonces me gustó mucho como tú dices, el correr riesgos, el saber en quién confiar, la resiliencia. Entonces cuando tú empiezas, tú simplemente tienes que atreverte, querer hacer algo. Lo que yo decía hace unos momentos del factor acción, ya mencionaba que el factor riesgo, el factor acción y el factor resiliencia. Entonces sí, es muy importante eso que nos comentabas, Doris. Entonces la curva de aprendizaje empieza cuando no sabes nada, cuando empiezas a adquirir conocimiento y crees que sabes, y empiezas a subir la curva, y de pronto cae porque tú en la punta te das cuenta de que no sabes en realidad. Entonces bajas otra vez, y es cuando tú empiezas a hacer tu mejor esfuerzo, un esfuerzo más consciente y un esfuerzo más grande para empezar a aprender, y ahí es cuando llegas a la maestría, vuelves a subir a la punta nuevamente. Es la curva del conocimiento. Entonces ese es el factor acción que yo quería resaltar, que es muy importante. Muchas gracias, Doris, por compartirnos esto. Y sí, es muy importante por lo que mencionabas hace unos momentos. Ya lo saben, muchachos, si quieren hacer algo, simplemente inténtenlo. Si quieren aprender un idioma, no es que no me salen palabritas, es que no me siento, es que me da pena. No, ustedes quieren aprender o no quieren, inténtenlo. Así suenen mal, los corregirán. Sí, tienen que haber escenarios no tan agradables como burlas, como lo que decías tú, bullying, que al principio te ocurrió. Son experiencias, son crueles, sí, ya lo sabemos, pero te enriquecen. Lo que decía Ed Sheeran, el cantante: you learn nothing from success, you learn everything from failure, because everybody shouts about success and they underestimate how important the failure is, because when you fail, that's the experience you get and you will be able to do it better next time. Eso quiere decir que la próxima vez tú vas a poder hacerlo mejor, vas a aprender y vas a adquirir la experiencia necesaria para poder sobrellevar esa actividad. Y lo mismo, es muy importante el fracaso, es muy importante estar abajo, porque de ahí tú renaces como el ave fénix con más fuerza. Sí, y antes de cerrar el programa, yo quería también contarles otra anécdota. Esto no está en el libro, pero sí es muy importante por el tema que estaba mencionando Juan Pablo, con el tema de los idiomas, el tema de superar los miedos y demás. Cuando yo recién llegué acá a Colombia, bueno, el costo de transporte era 900 pesos colombianos, y yo en alguna ocasión pagué con un billete de 5,000, pero yo todavía no hablaba español, nada, apenas inglés, pero pues no era suficiente, digamos, como para poderme mover bien. Y bueno, yo pagué el bus con unos 5,000 pesos, ¿cierto? Y si cuesta 900, ¿cuánto me tienen que devolver, Juan Pablo? Matemática básica. 5.004, 3.2, te tienen que dormir 3.000, 900 valía, 4.100. Exactamente, 4.100. Pero el señor me devolvió 1.100. Uy. Como si yo hubiera pagado con un billete de 2. Y resulta que yo como no hablaba español, no, yo le trataba de mostrar las vueltas, que dame bien las vueltas, y el señor no me lo, o sea, apenas se reía, lo que tú decías, las burlas, ¿no?
Sí. Y entonces, pues yo nada, ahí fue cuando yo dije, voy a soltar la lengua, aquí en Colombia tenemos este dicho, voy a soltar la lengua, porque es mejor hablar con errores que no hablar. Entonces, así es con los idiomas, hay que superar los miedos, los temores, es hacerse entender y digamos que, pues, representar lo que quieres hacer con gestos como sea, pero no quedarse callado. Muchas gracias por compartir esta anécdota, Doris, para que sea una evidencia de que todos tenemos nuestras cosas guardadas, nuestras historias, como dicen por ahí, nuestros demonios guardados, y uno no los cuenta, pero pasan, y todos hemos tenido experiencias difíciles en la vida, pero de esas experiencias uno aprende, como dice el gran Ed Sheeran. Entonces te agradezco mucho, Doris, por compartir esta historia con nosotros. Gracias. Bueno, Doris, para continuar rápidamente, a mí me gustaría hacer promoción de la información de tu libro en inglés para quienes nos escuchan. Esto es específicamente para quienes nos escuchan en las plataformas de Spotify, de Apple Podcasts y de Deezer o Amazon Music, que son solamente de audio. Entonces voy a dar esta información en inglés rápidamente para que vayan para que encuentren la información de tu libro ahí en la descripción. So, guys, to those of you who are listening to this content in the platform of audio, the audio platforms of Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, among others, I would like to tell you that the book that Doris wrote is available in Amazon and is called El lado oscuro del éxito. In English is The Dark Side of the Success. The Dark Side of the Success. And in Spanish, as she said, El lado oscuro del éxito. So you can click in the description of these platforms of this episode the links of the book in Amazon and also the other links that I'm gonna share in this interview. So thank you so much, guys, and we're gonna switch back to Spanish again to do the questions left and finish the episode. Thank you so much, guys. So en español de nuevo, muchas gracias y perdón por cambiar el idioma, era para hacer la promoción rápido. Entonces, Doris, me gustaría hacerte la siguiente pregunta que yo tenía aquí planeada para hacerte, y es que me gustaría que nos hablaras del café con propósito, que es como una extensión de la Alianza Colombo-Búlgara o como un proyecto también que querías vincular con la Alianza Colombo-Búlgara. Entonces me gustaría que nos contaras primero que todo qué es, cómo funciona, qué inspiró su creación y qué papel juegan en la comunidad del diálogo, los espacios compartidos en el apoyo a las personas que atraviesan la migración y la transición cultural relacionada con ese proyecto. Entonces, dale, Doris, te escuchamos. Bueno, muy buena pregunta. Estos cafés ya llevamos 60 cafés en los últimos 6 años. Es un espacio que creamos para que los búlgaros en Colombia y también los colombianos que son interesados en conocer el sistema educativo y la vida en general en Bulgaria, pues se pueden acercar y pueden obtener esta información y esta interacción, digamos que multicultural. Inicialmente los hacíamos con una temática libre, pero los últimos cafés, los últimos ciclos los hemos realizado con unas temáticas específicas que manejan el tema de inteligencia emocional, el tema de inteligencia financiera, el tema de manejo de pronto de idiomas en general, masterclass de búlgaro, masterclass de liderazgo, masterclass de trabajo en equipo, también talleres hemos hecho de teatro, de salsa, de tango, o sea, todo lo que yo mencioné como expresiones culturales y que de alguna manera pues pueden acercar a las personas a través de la arte y de la música. Básicamente son actividades totalmente abiertas al público para que puedan participar, para que se puedan integrar y pueden tener esta información que necesitan. Muy importante digamos que el apoyo de una persona que está en un contexto cultural diferente al propio. Una forma es pues a través de las aplicaciones de celular, que podemos ya con mucha facilidad hacer algunas llamadas o unas videoconferencias, pero digamos que desde la psicología social, el encuentro social, el encuentro con otros seres que de pronto pueden intercambiar ideas, pueden interactuar y demás, es muy importante como una fuente de recarga emocional, sentirse apoyado, sentirse integrado.
y esto es lo que buscan los cafés con propósitos. Qué genial, Doris. Básicamente la integración es lo que busca el proyecto, ¿correcto? Sí, exactamente, esa es la palabra clave, la integración. Vale, me gustaría saber, creo que alguna vez me comentaste, comenzaron aquí en Bogotá, ¿correcto? Y los hacen ahora también en Bulgaria. Bueno, comenzamos a hacerlos en Bogotá. En Bulgaria hicimos un café con propósito en junio cuando yo estaba allá. También lo hemos hecho en diferentes ciudades de Colombia y también en Ecuador. La semana pasada precisamente un café con propósito. Pues básicamente es un formato en donde en un café pues la gente se une para poder compartir, para poder dialogar, para poder proponer también. Entonces pienso que es un formato ameno, ágil también de organizar y que con mucha facilidad las personas que quieren también pueden aplicar para sus organizaciones sociales. Qué genial, Doris. Y me contabas que desde hace 6 años está el proyecto, ¿correcto? Sí, correcto. Comenzó hace 6 años, más o menos en el mes de octubre, y ya llevamos 60 cafés en Colombia. Genial, una trayectoria muy grande. Atravesaron la pandemia, los Sí, cafés. sí. Eso fue muy interesante, la transición a un formato virtual. Posteriormente también hemos intentado formatos híbridos, pero claramente digamos que sentarnos alrededor de una mesa y compartir un café, pues básicamente le da un toque especial a la actividad. Qué genial. Me imagino que fue un poco complicada como para cualquier negocio, como para cualquier tipo de economía, la adaptación a la pandemia. Y el propósito es para... ¿Me puedes explicar por qué se llama así, café con propósito? Bueno, inicialmente nosotros lo llamamos café con propósito porque el propósito era recolectar un dinero para el funcionamiento administrativo de la Alianza Colombo-Búlgara. Y digamos que posteriormente ya cada uno de los cafés pues tiene de pronto un propósito diferente. Pero inicialmente cuando estábamos pensando en el nombre era precisamente eso, tener un propósito para que esta comunidad que estamos tejiendo y también estos recursos que estamos obteniendo pues poderlos canalizar para nuestra causa social. Me encanta esa idea de juntar las ideas y unirlas para el mismo propósito, para enriquecer la causa y enriquecer la idea, el proyecto, para darle un poquito más de versatilidad e integrar también a la gente, lo que tú dices. Esto es muy similar a lo que hacemos en este podcast. Todas las opiniones subjetivas las volvemos una objetiva, las globalizamos para unir un poco la diferencia y el vínculo que nos divide. Entonces eso es lo que aparece siempre en los subtítulos al inicio de cada episodio. Debió aparecer en este episodio al principio, que aparecen con el formato Star Wars. Entonces me parece muy, muy chévere lo que tú haces con estas dos ideas para fortalecer la Alianza Colombo-Búlgara y la integración de diferentes opiniones, diferentes perspectivas, diferentes culturas y diferentes puntos de vista. Que tú decías que a veces las personas se sienten solas por ser de diferentes culturas. Los temas que tocas, inteligencia financiera, inteligencia emocional, muy importante recordar esto porque lo mencionabas hace un momento con el ejemplo del bus. Es muy importante la inteligencia financiera, y si tú estás viviendo en un país que yo ya lo mencionaba con otro invitado mío, con Felipe, que si tú estás viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, y tú hablas español, tienes que aprender el idioma, porque para la inteligencia financiera, para poder llevar a cabo la inteligencia financiera, si tú no hablas el idioma, pues va a ser muy complicado que tú hagas un reclamo. Por ejemplo, si te están haciendo un acto deshonesto, entregándote una cantidad que no es, por ejemplo, como el ejemplo que compartía Doris, u otros ejemplos que son muy comunes cuando hay inmigración, que también es un tema que estamos tocando aquí. Entonces, Doris, te agradezco mucho por compartirnos estas historias y este tema del café con propósito para complementar la Alianza Colombo-Búlgara. Bueno, a ti, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Voy a estar disponible para que en algún otro momento también podemos hablar de otros temas también bastante importantes, interculturales, desde la psicología, desde el liderazgo, mucho por hacer y avancemos juntos. Bueno, Doris, muchas gracias por todo esto que nos compartes.
Muchas gracias por todas las experiencias que compartes con nosotros para enriquecer este movimiento de la salud mental, de las diferentes opiniones subjetivas que se vuelven una objetiva en común. Entonces, Doris, ya para despedirnos y hacer el cierre de este episodio, me gustaría hacerte una última pregunta y al final también me gustaría pues darte el espacio de que le digas unas últimas palabras a la audiencia para que te despidas. Entonces, en tu opinión, me gustaría preguntarte, ¿cómo pueden las organizaciones comunitarias como la Alianza Colombo-Búlgara ayudar a reducir el aislamiento, el estrés emocional y los desafíos psicológicos entre los migrantes y las familias internacionales que involucra tu proyecto? Entonces me gustaría que nos contaras y nos compartieras esto, por favor. Adelante. Sí, esta es una muy buena pregunta y pienso que resume todo lo que hemos hablado en estos minutos. Básicamente, nosotros somos seres sociales. Nosotros necesitamos convivir en comunidad, digamos que sentirnos realizados, sentirnos escuchados y también aprender a escuchar respetando las diferencias. Y precisamente cuando las personas son de diferentes culturas, estas diferencias culturales que identificamos algunos con facilidad, otros no tanto, los espacios como los cafés con propósito ayudan para hacer esta integración de culturas, hacer esta integración de opiniones, hacer esta armonización de pronto entre las diferencias que se pueden presentar, y pienso que es un formato de actividad social que ayuda a superar la soledad, las tristezas, de pronto algunas decepciones que se producen precisamente como resultado del choque cultural, y estamos básicamente para apoyar los procesos tanto de los búlgaros que vivimos ya un par de años aquí en Colombia, como de las personas que de alguna manera quieran hacer un proyecto, bien sea corto de una estancia académica o laboral, o bien sea largo, para esta integración entre dos culturas que son tan diferentes. Muchas gracias, Doris, y estoy seguro que muchas de las personas a las que has ayudado en tu organización te lo agradecerán, que están viendo este episodio. Entonces, entre ellos yo soy uno. También me gustaría seguir haciendo colaboraciones en lo posible con la Alianza Colombo-Búlgara y contigo. Entonces, muchas gracias por toda esta información que nos compartes. También muchas gracias por la ayuda que nos brindas a todos los que hemos participado y a quienes nos has ayudado tú, que hemos hecho trámites y temas legales con la Alianza Colombo-Búlgara. Entonces, muchas gracias a quienes hemos también participado del Café con Propósito. Y lo que digo, muchas personas te lo agradecerán, incluido yo. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación y por la posibilidad de compartir algo de experiencia, también para motivar a todos los tanto oyentes como los que nos están viendo a perseverar en sus metas personales y profesionales, rodearse bien, aprender a leer los señales en el camino y tener el plan B, tener el plan C, no desanimarse y encontrar sus propias fuentes de recarga emocional. Muchas gracias, Doris. Sí, lo que decíamos, siempre aprender a leer las señales. Cuando algo es para ti y las oportunidades van a venir a ti. Lo que mencionábamos, si tocas la puerta 1, 2, 3, 4, 5 veces y no se te da la cosa desafortunadamente, eso quiere decir una señal que no es por ahí. Tienes que buscar cómo la cosa fluye. Como decía el gran Nikola Tesla que mencionábamos, las oportunidades, que el universo se mueve por energía, frecuencia y vibración. Cuando sientes una buena energía es porque el tema es para ti. Eso funciona y la energía nunca se destruye, solo se transforma. Entonces, Doris, unas últimas palabras que quieras decir para despedirte, para agradecer a las personas por su tiempo. Yo les agradezco por su tiempo. Me gustaría saber qué les puedes decir tú para despedirte y para cerrar este episodio. Bueno, primero que todo, también date las gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir algo de mi experiencia y de todo lo que he trabajado y vivido, y quiero compartir también con todos los demás a través de las labores de la alianza, a través del libro también. Desearles que sean muy perseverantes y que hagan las cosas con pasión. Esas dos, digamos que características nos ayudan a sobrellevar las dificultades
seguir adelante y lograr lo que nos proponemos. Muchas gracias, Doris. El placer fue de nosotros, de los que hacemos parte de este proyecto, también tenerte aquí. Y pues sería muy interesante hacer colaboraciones en el futuro, así que estamos con las puertas abiertas para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, claro. Seguiremos avanzando juntos. Claro que sí. Entonces, muchachos, muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad, por estar ahí, por ver el video y la entrevista si llegaron hasta este punto. Entonces, pues, muchas gracias por su atención. Fue un placer compartir este espacio con ustedes. Entonces, pues bueno, haremos la despedida y el cierre en inglés, que es el idioma original de este podcast, de este formato. Ya saben, la traducción la pueden encontrar en subtítulos o en inteligencia artificial. Estamos estudiando la manera. Yo les debo un video de aspectos técnicos respecto a ese tema de cómo hacer la subtitulación, la traducción, etcétera, porque este es un podcast políglota, como ya se los he contado desde el inicio. Y entonces, ya saben, los links también están disponibles en la descripción de LinkedIn, del libro, etcétera. Entonces, pues bueno, haré la despedida y muchas gracias a todos. Entonces aquí vamos. Guys, thank you so much for your time. We have reached to the final point and the farewell of this episode. Thank you so much for being there, for all your time, for listening to this episode until this point, if you did. Thank you so much for listening and being part of this. Thank you so much to you, Doris, for sharing all these experiences with us, with our community. Remember that all the links will be available in the description of this video if you're watching us in YouTube, and also in the other platforms if you're listening in another format, just audio format like Spotify, Apple Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, and Amazon Music will be available. This episode will be available in those platforms as well, so feel free to check the links down there in the description. Also, I wanted to tell you that the translation of this episode is available. It probably will be in closed caption, subtitles, or with AI, artificial intelligence. So I owe you a video telling you about that. So please be standing by, because the information will be uploaded very soon in all the platforms. Thank you so much, guys. Have a nice rest of day, night, afternoon, depending where you're listening. And also remember the final phrase and the most important phrase of this podcast that I tell you in all the episodes at the end part and on the farewell. Success and subjectivity for the society. S2Cube, the password through the one you will unlock the happiness and the success in your life. Be safe, take care, regards, and see you in the next episode. Bye.